Hoy quiero hablar de un modelo que a mi juicio obliga a cambiar la manera en que entendemos la evaluación psicológica de una declaración. Se trata del modelo holístico de evaluación de la prueba testifical, conocido por sus siglas como HELPT, desarrollado por Antonio Manzanero y José Luis González. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Podemos determinar científicamente que una declaración es verdadera mirando solamente las características del relato? Durante décadas se intentó responder esta pregunta buscando indicadores, detalles, coherencia, estructura narrativa, información contextual, emociones, correcciones espontáneas, complicaciones inesperadas y otros criterios que encontramos, por ejemplo, en procedimientos como el CBCA. Pero el HELPT es más crítico. Manzanero y González sostienen que el mero análisis de los llamados criterios de credibilidad no resulta suficiente para discriminar adecuadamente declaraciones reales de las que no lo son. Y esta afirmación es muy importante, porque HELPT no aparece simplemente como una nueva lista de criterios. No es otro test, es un cambio en la forma de plantear el problema. En lugar de preguntarnos solamente ¿qué características tiene este relato?, HELPT nos obliga a preguntar ¿qué factores pueden explicar que este relato tenga estas características? Esa diferencia parece pequeña, pero metodológicamente es enorme, porque una declaración no aparece en el vacío, es el resultado de un proceso perceptivo y de memoria. Después lo almacenó en su memoria, transcurrió determinado tiempo, pudo conversar con otras personas, pudo recibir información, pudo ser interrogada, pudo recordar varias veces y finalmente tuvo que recuperar esa información y transformarla en lenguaje. HELPT propone analizar factores en 3 momentos: codificación, retención y recuperación. Además, incorpora la capacidad para testificar, las características específicas del acontecimiento, sus antecedentes y consecuencias, el número de veces que relató lo ocurrido y métodos usados. Esto significa que la unidad de análisis ya no puede ser únicamente la declaración final. Tenemos que estudiar el proceso completo que produjo esa declaración. Para entender esto, hay que detenernos en una distinción básica. Mentira, error y falta de exactitud no son lo mismo. Una persona miente deliberadamente, pero una persona puede estar completamente convencida de algo que nunca ocurrió. Puede equivocarse, incorporar informe posterior, confundir fuentes o reconstruir sin intención de engañar. Los propios autores señalan algo fundamental. Gran parte de las inexactitudes de los testigos se deben más a errores que a mentiras. Se puede estar convencido de lo que jamás ocurrió. Por eso, una evaluación científica no puede reducir el problema a verdad versus mentira. La pregunta debe ser más amplia. ¿Qué explica esta declaración? Y aquí comienza HELPT. Por eso, una evaluación científica no puede reducir el problema a verdad versus mentira. La pregunta debe ser más amplia. ¿Qué explica esta declaración? Y aquí comienza HELPT. Cuarto, obtención de la declaración. Y quinto, análisis y evaluación. Esta última fase se divide. Tenemos que analizar cómo lo cuenta y qué cuenta. HELPT propone relacionar el contenido con evidencias, contexto de revelación, motivación para informar, incluyendo beneficios secundarios, y otras informaciones. Después aparece la contrastación de hipótesis. Diferencia clave. HELPT comienza por el expediente, no contando criterios CBCA. Recopila sistemáticamente la info disponible. ¿Qué ocurrió antes y después? ¿Quiénes intervinieron? ¿Qué diligencias existen? ¿Qué declaraciones fueron obtenidas? ¿Qué antecedentes independientes tenemos? ¿Qué información manejaba cada uno? A partir de ese análisis se plantean las hipótesis iniciales a contrastar. No deberíamos llegar a una entrevista sin saber
qué preguntas científicas estamos intentando responder, ni con una única hipótesis. Cuando solamente tenemos una hipótesis, aparece el enemigo del razonamiento científico, el sesgo de confirmación. Prestar mayor atención a lo que favorece la creencia e ignorar lo contradictorio. Cuando intentamos confirmar una hipótesis, podemos prestar mayor atención a los elementos que la favorecen y pasar por alto aquellos que podrían contradecirla. Pensemos en un ejemplo real de denuncia de abuso infantil. Si la respuesta es ninguna, no contrastamos una hipótesis, confirmamos una creencia. Por eso Helpt incorpora lógica de formulación y falsación de hipótesis de Popper. Si no entrega detalles, compatible por edad. Si mantiene el relato, compatible. Si lo cambia, compatible por memoria. Si llora o no, todo se hace compatible. ¿Qué observación nos haría rechazar la hipótesis? Si la respuesta es ninguna, no contrastamos una hipótesis, confirmamos una creencia. Por eso Helpt incorpora lógica de formulación y falsación de hipótesis de Popper. Ya no preguntamos solo qué evidencia apoya que ocurrió, también qué evidencia esperaríamos si nuestra hipótesis fuera incorrecta y qué hipótesis alternativa explica esto. Si la respuesta es ninguna, no contrastamos una hipótesis, confirmamos una creencia. Por eso, Helpt incorpora lógica de formulación y falsación de hipótesis de Popper. Por eso, Helpt incorpora expresamente una lógica de formulación y falsación de hipótesis. Los autores recuperan la propuesta de Trankel y la conectan con la lógica falsacionista de Popper. Debemos preguntarnos qué características aparecerían si la declaración procediera de un acontecimiento imaginado o sugerido. Eso cambia radicalmente la dirección del análisis. Ya no preguntamos solo qué evidencia apoya que ocurrió, también qué evidencia esperaríamos si nuestra hipótesis fuera incorrecta y qué hipótesis alternativa explica esto. Este punto conecta directamente con algo que analizamos cuando hablamos del SVA. Si la hipótesis es mentira deliberada, el SVA aporta información. Pero si es error, el problema es diferente. HELP te exige analizar exhaustivamente factores del testigo, suceso y sistema. Si estamos ante un error, el problema es diferente. Helpt exige analizar exhaustivamente factores del testigo, suceso y sistema. No podemos usar una herramienta de fabricación y asumir que si pierde fuerza, queda demostrada la experiencia real. Porque no podemos usar una herramienta de fabricación y asumir que, si pierde fuerza, queda demostrada la experiencia real. Existe el error sincero, la sugestión, contaminación y confusión de fuentes. Por eso Helpt no abandona los criterios de Steller y Konken, pero cambia su significado. Ya no deberían entenderse como criterios de credibilidad, sino como criterios de observación. Un detalle inesperado o una corrección no significan verdadero. Son características observadas. Tenemos que explicar científicamente por qué están presentes o ausentes. Usamos 3 fuentes. 1. Teorías cognitivas. Atención, memoria, lenguaje. 2. Evidencia científica sobre variables de exactitud. 3. Comparación con relatos de origen conocido. Esto transforma la pregunta ¿está presente este criterio? En otra diferente. ¿Por qué está presente? Pensemos en una declaración extraordinariamente detallada. Un enfoque mecánico diría, más credibilidad. Helpt obliga a preguntar, edad, capacidades, duración, veces contado, preguntas recibidas, psicoterapia, acceso a documentos, info posterior. ¿Los detalles estaban en la primera declaración o aparecieron después? La misma característica observable puede tener explicaciones causales diferentes. Eso es lo que investigamos. Componente esencial, la capacidad para testificar. No significa decidir si alguien sirve. El objetivo es adaptar la entrevista a sus capacidades y explicar su relato. En niños es clave. Antes de exigir precisión temporal o cuantitativa, veamos si poseen las competencias cognitivas. Orientación espacial y capacidades lingüísticas son fundamentales. Capacidad es
Aptitud para percibir, recordar y expresar adecuadamente. Las características del relato no se interpretan sin las características cognitivas de quien lo produce. El sistema también produce errores. Una declaración puede deteriorarse por cómo la investigamos. Obliga a estudiar la historia completa del testimonio. ¿Cuántas veces contó lo ocurrido? ¿A quién? ¿Qué preguntaron? ¿Tiempo transcurrido? ¿Info entre declaraciones? ¿Entrevistas por familiares, profesores, policías, psicólogos, fiscales? ¿Conversaciones reiteradas? Helt advierte que esto constituye dificultades importantes. Entrevistas reiteradas producen testimonios contaminados por info post-acontecimiento. Mencionan la psicoterapia como contexto a considerar. En terapia se puede volver a relatar e interpretar. No significa que contamine, pero debe incorporarse a la reconstrucción de la historia de la declaración si hubo nueva elaboración. Problema interesante. Repetición no es igual a corroboración. Niño cuenta a madre, madre a profesora, profesora a colegio, colegio a policía, policía a fiscal. 5 personas hablando de X. Epistemológicamente podemos tener una sola fuente originaria. El número de portadores no multiplica la independencia. Helt exige relacionar contenido con evidencias y contexto fuera del circuito declarativo. Inconsistencias. Tendencia intuitiva a pensar que, si ocurrió, siempre se cuenta igual. La memoria humana no funciona así. Niños pequeños presentan importantes inconsistencias entre declaraciones. Errores producidos pueden mantenerse. Memorias falsas llegaron a ser más estables que recuerdos reales. Consistencia no equivale a exactitud. Info verdadera puede presentar variaciones. Por tanto, nuevamente debemos preguntar, ¿qué explica la inconsistencia? No basta con contar contradicciones. Analizar naturaleza, centralidad, momento de aparición, condiciones de recuperación y tiempo transcurrido. Helt propone comparar con una declaración de la misma persona sobre suceso conocido. Ejemplo, exploración médica. Observar cómo ese niño relata algo que sabemos que experimentó. Aunque reconocen que la generalización de estas comparaciones también ha sido discutida, por tanto, tampoco debemos convertir esta comparación en una prueba infalible. Es infocontextual, no un detector de verdad. Muestran diferencias estadísticas entre grupos reales y falsos, pero no permiten afirmar veracidad en caso individual por presentar criterios. Diferencia entre grupos no es igual a herramienta diagnóstica para individuos. Supongamos criterio en 70% reales y 40% falsos. ¿Basta para afirmar verdad en el relato evaluado? No. Falta sensibilidad, especificidad, tasas base y errores de clasificación. Variables adicionales. Análisis basados solo en contenido no serían suficientemente exactos como evidencia determinante. Problemas con admisibilidad como Daubert. Helt usa esos sistemas, pero pregunta, ¿qué explica el criterio? Caso concreto, niña de 8 años, manifestación ante su madre. No quiero a Pedro. Madre pregunta, ¿Pedro te hizo algo? ¿Te tocó? Niña responde negativamente. Conversa con madre y tía. Niña dice que la tocó. Mes después, psicoterapia. 2 meses después, entrevista investigativa. Relato detallado. Pericia encuentra numerosos criterios. ¿Qué haría Helt? No empezaría por los criterios, sino mucho antes. Primero, reconstrucción expediente. Primera manifestación. ¿Qué dijo madre? ¿Qué ocurrió después? Segundo, factores testigo. Edad, cognición, memoria, expresión, conocimientos sexuales. Tercero, factores suceso. Percepción, duración, oportunidad. Cuarto, factores sistema. Número de entrevistas, conversaciones informales, preguntas formuladas, información post-acontecimiento, psicoterapia, tiempo transcurrido. Quinto, hipótesis, real, error, sugestión, o una combinación.
Y ahora recién analizamos el relato. ¿Qué hipótesis explica cada característica? Detalles. ¿Desde el inicio o tras conversaciones? Consistencia. ¿Exactitud o error mantenido? Emociones. ¿Suceso o situación de evaluación? Supongamos no hay motivación mentir. ¿Debilita fabricación, pero descarta error, sugestión o contaminación? No. Descartar una hipótesis no demuestra automáticamente otra. Error inferencial grave. No encontramos razones para que mienta. Entonces, ¿dice la verdad? No. Existe espacio enorme para errores de memoria. Held obliga a considerar persona, suceso, contexto, evidencia y sistema. Limitaciones. Obtención de declaración puede impedir análisis adecuado. Poca info o entrevistas reiteradas contaminan. Tiempo dificulta. Limitaciones de expresión o comprensión limitan material. Resultado depende de competencia profesional. El método controla subjetividad. Necesitamos hipótesis explícitas, procedimientos transparentes, fuentes identificables y evidencia científica. Análisis reproducible. Recomiendan evaluaciones por 2 psicólogos expertos por separado y buscar acuerdo. Control del juicio subjetivo. Helpt no es máquina de producir verdad, no cometer ese error. No existe algoritmo para obtener verdadero o falso. El objetivo es modesto, obtener info con mínima interferencia y dar info científica para investigadores y jueces. No sustituye decisión judicial. Fundamental jurídico. Psicólogo no determina culpabilidad ni ocurrencia del delito. Aporta conocimiento especializado sobre procesos psicológicos para comprender la prueba testifical. No sustituye al tribunal. Ante pericia de relato creíble, preguntemos: ¿qué significa exactamente? ¿Qué hipótesis se formularon? ¿Se analizó error, sugestión o info post-acontecimiento? ¿Se reconstruyó historia completa? ¿Se revisaron entrevistas anteriores? ¿Estudiaron factores de testigo, suceso y sistema? ¿Evaluaron capacidades? ¿Criterios fueron indicadores de verdad o características a explicar? ¿Info independiente? ¿Beneficios secundarios? ¿Datos incompatibles? ¿Qué resultado habría hecho rechazar la hipótesis? Pregunta fundamental. ¿Qué evidencia demostraría que estoy equivocado? Si no hay respuesta, no falsamos.